Continuamos con la serie de las finanzas y la Biblia, ¿sí? Seguimos con esta serie de finanzas y la Biblia y en esta oportunidad voy a compartir con ustedes una prédica o una enseñanza que he titulado Más alegría hay en dar. ¿Qué fue lo que dije? Más alegría hay en el dar. Hay más alegría. A ver, sonríele de tu lado, a ver, para que muestres esa alegría. ¿Ah? Una sonrisa, ahí está, muy bien. Se están animando algunos ahí, ¿no? Y por supuesto, vamos a hablar acerca del dar. Muchos de los versículos bíblicos que hablan sobre dinero en las Escrituras están relacionados con el dar. Uno busca versículos sobre temas financieros y están relacionados a dar, pero vamos a ir explorando lo que dice la palabra en cuanto al dar. La palabra de Dios también nos muestra que el dar es provechoso y que lo importante no es tanto la cantidad, sino que lo más importante es lo que hay en nuestros corazones. Vamos a ver a lo largo de la palabra de Dios que Jesús aún criticaba a los fariseos diciéndoles, ustedes diezman pues de estas plantitas, ¿no? Y estas hierbas aromáticas y son muy estrictos para poder diezmar, pero sus corazones no están conmigo, ¿no? Y acá lo más importante que vamos a analizar a través de las Escrituras es la motivación de nuestros corazones. Algunos tal vez, cuando se habla acerca del dar, por ahí escuché a un predicador diciendo, el momento más feliz probablemente del culto parece ser el tiempo de las alabanzas, pero el momento un poco triste para algunos es cuando se acercan a las canastas para poder entregar sus diezmos y sus ofrendas. Pareciera que estuvieran yendo obligados, pero debería ser lo contrario, porque la palabra dice que Dios ama al dador alegre. Así que tal vez en este tema del dar, algunas personas tienen esos temores porque no saben a quién dar y cómo dar o cuánto dar. ¿Por qué? Por el temor no solamente en la iglesia, sino también afuera, ¿no? Tal vez una persona que está en la calle te pide algo y tú no sabes si darle o no darle porque no confías en esa persona. Piensas que esa persona se dedica simplemente a engañar a los demás y no estás dispuesto a dar. O tal vez hay necesidad en casa y no estás dispuesto también a dar para las necesidades del hogar. O también en la iglesia o en las iglesias. Tal vez un mal ejemplo por ahí de alguien ha hecho que nuestro corazón se retraiga en cuanto al dar. Yo estaba allí atrás mientras que alabábamos y adorábamos al Señor y yo decía dentro de mí, Señor, si tuviésemos en cuenta todas las cosas que tú has hecho por nosotros y todo lo que tú nos has dado y todo lo que hemos recibido de tu mano, ¿por qué seríamos tan duros a veces o nos haría tan difícil el tema de dar si reconocemos que todo viene de ti? Cuando nos damos cuenta que realmente todo lo que tenemos es del Señor, el dar se hace un poco más fácil. ¿Cuál es el ejemplo por excelencia de dar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería el mejor ejemplo de dar? Ajá, muy bien, el del Padre. ¿El Padre dio a quién? A su Hijo Jesucristo. Y el mejor ejemplo de dar se traduce en la persona de Jesús. Dile que a tu lado, Jesús es el mejor ejemplo. Y seguramente muchos de los que están aquí conocen Juan 3:16. Pero el versículo de Juan 3:16 tiene algunas cosas muy interesantes. Y tienen que ver con el dar, por supuesto, pero tienen que ver con una motivación mayor. Dice, porque de tal manera Dios amó. Quiere decir que antes del dar está el amar. Primero Dios amó y después dio a su Hijo. Primero amó y después dio. Entonces, la función aquí y la idea no está en el hecho simplemente de dar por dar, sino está en el fondo, en la manera en la que hacemos y de la manera que damos. Porque la palabra de Dios nos va a enseñar lo importante que es que el amor esté antes de la acción. Por supuesto, el dar es una manifestación del amor, ¿no? Uno le da, uno provee para su casa, uno da para las personas necesitadas, uno está amando a través del dar. Y tenemos que reconocer que el dar es una expresión de amor. Porque nadie puede, por supuesto, simplemente entregar, a menos que esté obligado con una pistola, ¿no? Para entregar o dar. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto al dar? Y con esto voy a ir introduciendo un poco el tema acerca de lo que quiero compartir con ustedes. Proverbios 3:27 dice lo siguiente. La Biblia dice, no niegues el bien a quien se le debe, cuando esté en tu mano hacerlo. Y es que muchas veces Dios
déjenme decirles, no nos pide aquello que no tenemos, sino que Dios nos pide aquello que ya tenemos en realidad, ¿no? Y a veces nos cuesta entregar aquello que uno dice, no, no tengo, ¿no? Es la clásica de cuando te piden algo, ¿no? No, no tengo, ahorita no tengo, pero en realidad sí tenemos. Solamente que a veces nos cuesta simplemente desprendernos por diversos factores, por temor, por miedo, por malas experiencias, por cuántas cosas pueden suceder. Pero la palabra de Dios también dice en Lucas 6:30, para aquellos que apuntan y toman nota, vamos a tener, como se dice, una palabra nutrida, ¿no? Que dice lo siguiente, Lucas 6:30 dice, a todo el que pida, dale, ya que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Esto es muy fuerte, ¿no? Porque uno dice, al todo el que te pida, dale, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Yo creo que Jesús pone aquí un estándar muy, muy difícil, tal vez para muchos de nosotros. Que simplemente una persona te pide algo y tú estés dispuesto simplemente a dárselo, no importando quién sea la persona, o no sea quién te lo pide. Y que tienes que estar dispuesto, aún así te lo quiten, a no reclamarlo. Yo creo que es un nivel que tal vez nos costaría a muchos, ¿no? Me incluyo, levanto la mano si tuviéramos que levantar la mano para hablar sobre ello. La palabra de Dios nos habla acerca de las Escrituras, acerca de algunas cosas. Nos habla acerca de las motivaciones con las que debemos dar. Nos habla acerca de dónde debemos dar o a quiénes debemos dar. También nos habla de la cantidad que debemos dar. Nos da ciertas ideas. Pero déjenme decirles que voy enumerado 3 de ellas. Así que vamos a hablar primero a dónde debemos dar. Y esa es la gran pregunta. Porque tal vez dices, Señor, tú me has provisto, tengo esto, tengo lo siguiente, pero no sé a quién dar. Veo a esta persona que tiene necesidad, no sé si se lo doy a ella. Veo en mi casa y mi iglesia que hay una necesidad para ayudar a las personas necesitadas, no sé si darlo allí. Veo a mi casa que tiene un proyecto para que el evangelio siga creciendo, sigan alcanzando a las personas, no sé si darlo ahí. Veo también en mi casa que tengo necesidad y que tal vez mis hijos no tienen lo suficiente y a veces peco, tal vez como se dice, de no proveer aún hasta para mi propia casa. La palabra dice que uno de los primeros lugares donde tú tienes que dar, número 1, es la familia. Y es el primer lugar, por supuesto, porque Dios te ha puesto, de cierta manera, si eres padre, como aquel, padre y madre, como aquellos que van a traer el sustento para la casa. Y la palabra de Dios lo dice en 1 Timoteo 5:8, dice lo siguiente, el que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sucede mucho que a veces tenemos la oportunidad tal vez de comprar algo y en la oficina, en el trabajo, nos dijeron, hoy cumpleaños de tal, vamos a hacer la colecta, ¿no? Y a veces tal vez es cumpleaños del jefe o quien fuera, ¿no? Pero ahí sí gastamos el buen regalo. Pero cuando es cumpleaños en la casa de alguien, a él sí le damos el regalo más misio, como dice Luana, mi hija, ¿no? Ese regalo es el regalo misio, tal vez, ¿no? Le han dado así más o menos, ¿no? Y a veces nos esforzamos tal vez para, como se dice, para darle a alguien que no está en nuestra casa algo tal vez muy costoso. Y a veces hasta simplemente nos endeudamos en nuestras propias familias para comprar el televisor último modelo, el celular último modelo, la tablet, no sé, el laptop, lo que fuera, de la última generación y nos olvidamos que tenemos que proveer primeramente, tenemos que dar primeramente para nuestra casa y para nuestro hogar. El Señor, por supuesto, a través de nosotros como sus hijos, nos da esa oportunidad de ser bendecidos. Hemos hablado acerca del trabajo y de la provisión de Dios. Nadie puede decir que Dios es mentiroso y Dios no da lo suficiente. Dios nos da lo suficiente para que nos alcance para todas las cosas. Y como lo hemos venido aprendiendo semanas atrás, somos nosotros los que tenemos que saber administrar. Pero en primer lugar, ¿a dónde debemos dar? Debemos dar a nuestra familia. Número 2, ¿dónde debemos dar? Debemos dar también en la iglesia. Y en la iglesia, cuando se lo damos en la iglesia, se lo damos a Dios. Ahora usted dirá, pero Pastor Marcelo, ¿por qué está predicando sobre esto? Porque la palabra de Dios nos dice acerca del dar, ¿dónde debemos dar? Una de las cosas que tal vez mucho se ha hablado en cuanto al tema de la iglesia es el tema de cuando la iglesia recibe diezmos y ofrendas. Déjeme decirme que el Antiguo Testamento menciona de que los levitas, que el pueblo de Dios sostenía a los levitas, aquellos que iban a servir al Señor. En el Nuevo Testamento vemos también a Pablo recogiendo ofrendas para aquellos
que iban a predicar el Evangelio. Necesitaban ser sustentados. Y ellos eran, como se dice, eran sustentados, nuevamente por las ofrendas del pueblo. Hay un versículo que nos habla, Pablo le dice a Timoteo en primera de Timoteo 5:17, le dice lo siguiente: los líderes que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Y cuando la palabra dice son dignos de doble honor, está diciendo deberían ser mejor remunerados. Y es que a veces creemos, tal vez por nuestra experiencia antigua, que tenemos que hacer pactos de pobreza o que simplemente aquellos que predican o enseñan el Evangelio o son maestros de la palabra tienen que simplemente vivir del aire, y no es así. Para mí me ha sido, como se dice, más fácil cuando no era pastor tal vez compartir acerca de estas cosas. Yo decía, ¿no? Los pastores están allí, yo reconozco la vida de los pastores y que ellos son los que nos sirven en la predicación, pero me es fácil decir esto, ¿por qué? Porque no soy pastor. Pero hoy que soy pastor, ¿qué podría decir? Puedo decirles que entiendo que la palabra de Dios es toda una sola y que yo no puedo rehuir ningún solo versículo del consejo de Dios. Si yo fuese irresponsable de simplemente por el temor del qué dirán, de que yo deje de predicar o de enseñar lo que la palabra de Dios dice, ustedes me dirían a mí, ese pastor es el pastor que predica ciertos versículos nada más, pero no predica todo el consejo de la palabra de Dios. Porque los que estamos al frente tenemos que predicar todo el consejo, así el pasaje sea difícil de interpretar o ese pasaje nos hable a nosotros mismos. Así que la palabra de Dios nos muestra esto tan importante, ¿no? Que es el hecho de hacer partícipe también a aquellos que nos enseñan el Evangelio, del sostenimiento. La palabra de Dios también dice en Proverbios 3, del 9 al 10, lo siguiente: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de los que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. El sostenimiento, por supuesto, se da desde aquellos que están en la casa. Pero la palabra de Dios nos dice que debemos honrar a Dios con lo que Él nos ha dado, con lo que produce nuestro trabajo, para que sean llenos nuestros graneros. Ahora déjame decirte algo. No es la motivación ideal o la mejor buscar las riquezas y el dar simplemente para hacer un cambio. No es un trueque con Dios, sino es un reconocer que Dios es Dios. Porque aún así Dios no nos diera absolutamente nada, déjame decirte que Dios se merece toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración y todo nuestro agradecimiento. Si Dios fuese un Dios diferente, tal vez Él diría simplemente: no me importa lo que tú tengas, si padeces o no padeces, tú simplemente tienes que darme, y Dios podría hacerlo porque es Dios. Pero aún así, dice la palabra que Dios nos permite administrar aquellas cosas que Él nos ha dado y nos da esa oportunidad de poder darle también a Él. Si hablamos del diezmo, que es algo que tal vez a algunos les cueste hablar, podemos decir que existe una ley mosaica, pero podemos entender también que en el Antiguo Testamento está la ley mosaica, pero el Antiguo Testamento también habla de un Abraham, que dice que presentó sus diezmos a Melquisedec no habiendo ley alguna. Podemos decir de un Jacob, que le dijo a Dios que le daría el 10% de sus ganancias, no existiendo ley alguna. Si hablamos del Nuevo Testamento, nos damos cuenta que el tema del diezmo como el diezmo ya simplemente sobrepasa todo límite, porque en el tiempo del Nuevo Testamento dice la palabra que no había nadie con necesidad. Dice que todos compartían lo que tenían entre sí. Y ya el diezmo no era, como se dice, una ley tajante, sino que todos daban aún mucho más allá, tal vez del 10%, porque no escatimaban en darle nada al Señor. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Que demos conforme Dios nos haya prosperado. Ahora, por supuesto, el 10% y el diezmo es un buen número, ¿no? Como se dice. Matemáticamente o de manera disciplinaria es una buena manera de decir, bueno, voy a darle a Dios, ¿no? Y algunos podemos caer de religiosos en decir el 10%, ¿no?
Sacas tu cálculo de tu diezmo y dices, no, me sale 0.01 y ese 0.1 se lo das a Dios, ¿no? Porque es el diezmo, ¿no? Ni menos ni más, porque ya caemos en la idea de la religiosidad. Y cuando llegamos a ese punto, entonces nuestro corazón no está haciendo las cosas por amor. No está mostrando amor, sino que está mostrando simplemente una religiosidad. Nos estamos volviendo legalistas, ¿no? En el sentido de que ya no es por amor, ya no es por agradecimiento, ya no es por reconocimiento a Dios, sino es por cumplir. No vaya a ser que Dios me fulmine, dice alguno por ahí. Recuerdo tal vez en tiempo de pandemia, alguien que normalmente había dejado de ofrendar a la iglesia y a la casa de Dios, y de la noche a la mañana comenzó a dar. Entre broma y broma dije yo para mí mismo, dije, tal vez piensa que con un diezmo podría salvarse, ¿no? O dejar de morir, dije yo. Era mi pensamiento. Y a veces pensamos que nos va mal en la vida porque hacemos o dejamos de hacer tal o cual cosa. Y a veces hasta lo podemos relacionar con el tema de las finanzas. Dios no anda con una pistola detrás de nosotros para que le demos a Dios. Dios, lo que primero que Dios quiere en nuestras vidas, antes que nuestro dinero, es nuestro corazón. Dile que a tu lado, Dios quiere tu corazón. Por eso, en el Nuevo Testamento, las personas compartían todo lo que tenían. El Nuevo Testamento no había necesitado. El Nuevo Testamento no había número, sino que aún las personas daban mucho más allá de ello. Es más, estudiando un poquito sobre esta serie de las finanzas y la Biblia, hay personas que simplemente toman el 10% como un número de punto de partida, no como el punto final, sino que dicen, a partir de aquí voy a empezar a darle a Dios. Y salen de la legalidad, de la ley, porque simplemente dicen, esto que tengo se lo doy a Dios, esto que tengo se lo doy al Señor, ¿no? Ahora, hemos visto primeramente que tenemos que proveer para nuestra casa. En primer lugar, ¿a dónde debemos dar? Segundo lugar, como creyentes que hemos sido alcanzados por el Señor en nuestra iglesia local para su sostenimiento. Pablo, en una de las recomendaciones, nos enseña lo siguiente, y este versículo tal vez no aparece en pantalla, pero me gusta mucho porque nos da 3 formas en las que debemos dar, y esto seguramente sería una perla, como se dice, para guardarlo o anotarlo. Pablo le dice a la iglesia de Corinto, en 1 Corintios 16:2, le dice lo siguiente: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Esto que nos enseña? Nos enseña 3 formas en las que podemos dar. Número 1, periódicamente. ¿Por qué? Porque Pablo dice cada primer día de la semana. Entonces, ¿qué podemos decir sobre la ofrenda y el diezmo? Que es periódico. Quiere decir que periódicamente, ordenadamente, no se da. ¿Qué más podemos decir en cuanto a este versículo de Pablo en la iglesia de Corinto? Que dice cada uno, quiere decir que es una ofrenda personal. Que cada uno se organiza, como se dice, para darle al Señor. Y número 3, vemos en este versículo que él dice, que dice, ponga aparte, póngalo aparte algo. Otras versiones dice poner aparte o separarlo. ¿Y esto qué nos enseña? Que si tú has orado delante de Dios, porque primeramente tiene que estar la oración delante de Dios, y tú has dicho que vas a darle algo al Señor, ponlo aparte. Cada vez que tú recibes algo, cada vez que tú eres prosperado, reconoces que viene de Dios, porque primeramente tienes que reconocer que viene de Dios para tú separar algo. Y la recomendación aquí es que si tú vas a darle algo a Dios, ponlo aparte. Tal vez algunas personas recomiendan hacer una cuenta aparte para aquellas cosas que tú das para Dios. Y es una buena idea. Pero Pablo está dando una recomendación aquí. Dalo periódicamente, es personal la ofrenda, y número 3, ponlo aparte. Si podría añadirle un número 4, es conforme a lo que tú hayas prosperado. ¿Por qué? Porque Dios no te está pidiendo nada que no tengas. Dios no te está pidiendo que te endeudes para darle a Dios. Pastor, pastora, vamos a comprar el templo, ya saqué el crédito, ¿no? ¿Y cómo lo vas a pagar? No lo sé. No, o sea, no es así, ¿no? O sea, no te puedes endeudar para darle a Dios, ¿no? O es como, tal vez he escuchado no sé si a la pastora Lourdes o a algunos pastores decir que algunas personas a veces, sabiendo de que se separa una parte para el Señor, algunos usan a Dios como banco, ¿no? Dicen, Señor, ahorita no tengo, pero voy a tocar un poquito de esto que es separado para ti. Tú, Señor, me haces un préstamo, yo te lo vuelvo con intereses, ¿no, Señor? Y el próximo mes te voy a dar más.
¿no? Como que pudiésemos hablar con Dios de la manera que Dios fuese un banco para nosotros. Cuando tú separas algo para Dios, ese algo se lo tienes que dar al Señor. Déjame decirte que cuando hablamos acerca del dar, tenemos que ir a lo más profundo, y lo más profundo es lo que está en nuestro corazón. Si este mensaje te causa incomodidad, te causa cosquillas, es momento de revisar nuestros corazones. Cuando yo vine al Señor y cuando supe que el Señor había perdonado mis pecados y me había salvado y me prometía la vida eterna, yo decía, Señor, ¿cuánto tengo que darte? Y no era cosa de dar o entregar dinero para pagarle a Dios algo. Es más, nadie puede pagar por salvación y nadie puede pagar para que Dios lo ame a uno, sino que el corazón de cada uno, enamorado de Dios, agradecido por lo que Dios hizo por nuestra vida, quiere simplemente dar. Por eso que cada vez que pasamos adelante, no debería ser una procesión, no deberíamos poner un fondo ténebre, sino alegre para pasar, porque deberíamos decir, esta es la oportunidad de darle de lo que Dios me da. Tengo que hacerlo con alegría, debería pasar saltando, gritando, sonriendo, porque tengo la oportunidad de que conforme a lo que Dios me ha prosperado, vengo yo a entregar a la casa del Señor. Así que esto es muy importante de revisar y hacer. Número 3, ¿a dónde debemos dar? Debemos darle a los pobres. Proverbios 3:27 dice lo siguiente, al 28. No niegues el bien a quien lo necesitan. Si en tu mano está hacerlo, nunca digas a tu prójimo, vuelve más tarde y te ayudaré mañana. Si hoy tienes con qué ayudarlo. ¿Te parece conocido este versículo? ¿Te hace recordar a alguien o te hace recordar a ti mismo? Que sería mucho más complicado, ¿no? Cuando te piden en la calle, disculpa, ¿no tienes una monedita por ahí para darme? No tengo. Uno mueve su bolsillo y suenan las monedas, ¿cierto? Ahí está la plata, ¿no? Alguien se acerca a la luna de tu carro y te pide algo para... No tengo, a la vuelta sabes que nunca vas a volver a pasar por ese distrito, sí, pero dices a la vuelta, ¿no? No vas a volver a pasar, pero dices a la vuelta. Por ahí, como un reel que sale por ahí, ¿no? Te toca la luna tal vez para pedirte dinero. Y dice, ¿unas monedas? No tengo. ¿Y el señor qué hace? Saca su POS, ¿no? O saca su QR de Plin y Yape y dice, no tienes plata, no hay problema, yapéame, ¿no? Pliméame. O saca su POS y acá pasa la tarjeta, ¿no? Es que la realidad es que sí tenemos, solamente que nos cuesta dar. Dios nos ha provisto de todas las cosas, pero nos cuesta aún al pobre dar, porque pensamos que si le damos estamos dejando de tener nosotros. Pero déjenme decirles, sin ser muy ofensivo, a veces somos cortos en ese sentido. ¿Por qué? Porque cuando le damos a los pobres, dice la palabra, le damos a Dios. Cuando le damos a aquellos que están en necesidad, estamos abriendo la ventana de los cielos para que el Señor siga usando nuestras vidas para ser un canal de bendición para otros. Ustedes se preguntarán, ¿de qué aquellas personas sí? Porque es fácil que las personas que tienen den. Déjenme decirle que las personas que tienen y dan van a seguir teniendo. ¿Por qué? Porque Dios encontró en ellos un lugar por donde bendecir a aquel que no tiene. Simplemente porque Dios encontró un instrumento allí, un instrumento para bendecir a otros. Entonces a veces sucede, por ejemplo, ¿no? Y este versículo que yo les leí al comienzo, que dice lo siguiente, a todo aquel que te pide, Lucas 6:30, que te pida, dale, y al que te quite de lo tuyo, no se lo reclames. Una vez me pasó también a mí. También alguien se acercó a la ventana de mi auto y yo también me dije, uy, este señor ya lo conozco, ¿no? Siempre lo veo pidiendo. Pero al toque vino este versículo a mi mente que decía, al que te pide, dale. Y yo sentía el Espíritu Santo de Dios diciéndome, al que te pide, dale. Y yo decía, Señor, pero de repente es medio engañoso, ¿no? Yo de repente creo que se hace ¿no? Porque a veces pensamos que al que cojea realmente no es cojo, o aquel que dice que es ciego, ¿no? Y no es ciego, ¿no? Y por ahí alguien dirá, no, lo he visto tomando su carro el otro día, ¿no? Ahí levantando la mano cuando venía el micro y no era ciego, ¿no? ¿No? Y a veces tenemos esa preocupación, pero déjenme decirles que yo les cuento una experiencia propia. El Espíritu Santo de Dios me hizo pensar en este versículo y me dijo, aquel que te pide, dale. Entonces cada vez que tengo oportunidad y alguien me lo pide, yo digo dentro de mi Señor y Él me dice que no te importe si te van a engañar, que no te importe si te van a hacer algo contra ti. No le estoy dando, como se dice, pues una gran cantidad, ¿no? Le estoy dando algo pequeño.
Yo sé que algunos tienen por costumbre tal vez darles comida o darles una oportunidad para generar más ingresos. O simplemente cuando traen los caramelos, tú prefieres simplemente darle y no recibir los caramelos. Ya, si ya lo ves con necesidad, ¿no? Y le das la moneda y tú dices, oye, te falta un caramelo, ¿no? Ya mucho, ya pues, ¿no? O sea, uno ya ve su propio corazón, ¿no? Lo persigues, no falta un caramelo, 10 caramelos que te dio, no estás persiguiendo por un caramelo, ¿no? La idea es dar, la idea es aportar y ayudar. Así que la palabra de Dios nos dice también en Proverbios 19:17 lo siguiente. A Jehová presta al que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Así que déjame decirte lo que la palabra dice nuevamente. Dios te va a devolver aquello que tú le has entregado a aquel que tiene necesidad. Y yo te pregunto a ti, tú te respóndelo para ti mismo. ¿Tú crees que Dios te va a dar exactamente igual a lo que tú has dado? ¿Tú crees que Dios devuelve igual como uno mismo entrega? Como digo ahí, queda flotando esta pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque yo le doy a Él tal vez de lo poco que tengo y a veces Dios me sorprende con mucho más que eso. Dios no nos devuelve de la misma manera en la que nosotros a veces damos con buena intención. Es más, Dios aún nos sorprende porque Dios siempre sigue teniendo la gloria. Dios siempre sigue sorprendiendo a sus hijos, ¿no? Y eso es lo bonito de saber que Dios, como dice su palabra, Él no es deudor de nadie. Dile que a tu lado, ¿estás listo para dar? Dile de nuevo, te veo un poco duro. Algunos he visto que están sobándole el codo a otros, ¿no? Por ahí, ¿no? Más o menos, dice. ¿Ah? Muy bien. Número 2, ¿cómo debemos dar? ¿Qué nos dice la palabra? Y esto, por supuesto, es una enseñanza, ¿no? Que la palabra de Dios nos da. Los versículos apoyan, por supuesto, estas enseñanzas. Y como yo siempre lo digo, uno no puede predicar y uno no puede enseñar diciendo lo siguiente. Tengo esta idea para predicar y tengo estos conceptos. Entonces voy a buscar en mi Biblia qué versículos apoyan esos conceptos. Y esto es un gran error. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos esquemas mentales, tenemos pensamientos, tenemos una cosmovisión sobre la vida y la predicación y la enseñanza no se puede dar en base a lo que yo creo. ¿Cómo yo puedo elaborar un mensaje? Primero tengo que ir a la Biblia. ¿Y quién me tiene que dar el bosquejo? La palabra de Dios me tiene que dar el bosquejo. No predico de lo que yo creo, no predico de lo que yo quiero predicar, sino que tengo que predicar lo que la palabra de Dios me dice. Entonces, hablando sobre el dar, ¿qué nos dice la palabra sobre cómo debemos dar? Hay un lindo ejemplo que está en la palabra de Dios y Pablo se lo dice a la iglesia de Corinto. Está en 2 Corintios capítulo 8, versículo del 1 al 5, y acá encontramos algunas maneras de cómo debemos dar. Esta, por supuesto, es un ejemplo que Pablo usa y vamos a leerlo y después continuamos, ¿sí? Dice 2 Corintios 8 del 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino asimismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Esta palabra, ¿no? Pablo a la iglesia de Corinto le dice acerca de las iglesias de Macedonia. ¿Y cuáles son esas iglesias de Macedonia? Son las iglesias que están al norte de Grecia. Y esas iglesias del norte de Grecia son las iglesias de Filipo, la iglesia de Tesalónica y la iglesia de Berea. ¡Wow! Información, excelente. Aprendemos un poco más. ¿Y qué cosa nos muestra la palabra? En este pasaje podemos encontrar tres formas. Número 1, debemos dar con gozo a pesar de las circunstancias. ¿Qué decía Pablo? Que estas personas, a pesar de su extrema pobreza, lo daban con alegría, ¿no? El que es pobre dice, no importa, doy todo lo que tengo, ¿no?
Pero aquel que tiene mucho, ¿cómo le cuesta dar, no? Si aún teniendo tanto, le cuesta tanto, ¿por qué? Porque como dice la palabra y como dijo Jesús, donde está su tesoro, allí estará su corazón. Y el rico ha puesto su confianza ¿en qué? En las riquezas que tiene, en las riquezas terrenales. Pero aquel que es pobre, tal vez de lo poco, le es más fácil porque no tiene tanto arraigo a lo material. Así que las personas pobres de esas iglesias dieron ¿con qué? Con gozo. Dile que a tu lado tienes que dar con gozo. ¿Y por qué digo a pesar de las circunstancias? Porque no importa el momento en el que estemos, siempre podemos dar. Podemos dar a nuestra familia, podemos dar a nuestra iglesia local, podemos dar al que está en necesidad. No importa en qué situación estés, si tú tienes realmente un corazón dispuesto y decidido y un corazón agradecido, un corazón generoso, vas a dar. Otro versículo que nos habla sobre esto está en 2 Corintios 9:7, que dice lo siguiente: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama, ¿no? Ama al que da con alegría en esta versión. Así que no es que es una obligación el dar. Dios no te está obligando, ni un pastor, nadie, ni un líder, ni un hermano, nadie te puede obligar a dar. Uno tiene que disponer en su corazón. Esto es algo, como decíamos hace un momento, es algo personal. Es algo entre tú y el Señor. Es algo en cuanto a tu relación con Dios. ¿Cómo lo amas? Si lo amas o no lo amas, si estás agradecido o no estás agradecido, si reconoces que de Él vienen todas las cosas o no reconoces que de Él vienen todas las cosas, si tu seguridad está en las finanzas, en lo que está en tu cuenta de ahorros y en tu billetera, o tu seguridad está en Dios. Nuestras acciones, todo lo que hacemos, hablan de nuestro interior, hablan de lo que somos, la manera en la que nos conducimos, la manera en la que estamos dispuestos a dar también, habla de lo que está en nuestro corazón. Nuevamente, hay otro versículo también que dice lo siguiente en Hechos 20:35, dice: con mi ejemplo, eso lo dice Pablo, le he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús que dice: hay más dicha en dar que en recibir. Y la dicha se traduce como esa satisfacción que uno siente cuando da. Es que se siente bonito cuando uno da, ¿no? Y a veces nos olvidamos de la alegría del dar porque a veces creemos que guardando tendríamos más, pero amontonamos simplemente tal vez para nada. Y es cuando la palabra de Dios le dice a ese hombre que amontonaba sus riquezas, le dice: necio, no sabes si el día de mañana simplemente no estarás, o quién ha de gastar todo aquello que has guardado sin propósito alguno. Entonces nosotros sí tenemos, pero lo que pasa es que nos cuesta. La palabra nos dice que tenemos que tener dicha. ¿Qué quiere decir? Que hay una alegría cuando nosotros damos. Hay más alegría en dar que en recibir. Y Pablo lo que está haciendo es recordar las palabras de Jesús a la iglesia. Otra forma en la que debemos dar, con generosidad. Dile que a tu lado, demos con generosidad. Proverbios, capítulo 21, versículo 26b, dice lo siguiente: mientras el justo da y no retiene. Este versículo es la continuación de aquella persona que Proverbios ha estado hablando como la persona perezosa, aquella persona que simplemente retiene, simplemente no hace nada, ¿no? Pero en contraposición a la persona perezosa, dice la palabra, mientras el justo da y no retiene. Y aquí en esta iglesia nos hemos reunido los justos. Aquí estamos los justos, los creyentes, los que hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo, los que el día que estemos delante de la presencia de Dios diremos: ¿por qué crees que debo dejarte entrar al cielo? Y tú dirás: por nada que yo haya hecho, todo lo hizo Jesucristo por mí y solamente creí que Él podía hacerlo. Y entonces Dios te dirá: entra porque Jesucristo te ha justificado, ¿no? Entonces aquí estamos los justos. Dice la palabra que aquel que realmente es justo y se reconoce como justo, no retiene, porque sabe de que la vida es pasajera, que estamos de paso por esta vida. Y que lo que hoy tenemos ni siquiera es nuestro, porque el día que muramos, nada nos llevaremos a la tumba. Así que lo que hoy tenemos es del Señor y es para el Señor, es para nuestra familia, es para sus propósitos, es para extender la mano al que está en necesidad. Pero debemos ser generosos,
Tenemos que tener un espíritu de generosidad, no simplemente, como se dice, guardando, creyendo que mañana nos va a faltar, pensando de que ese poquito que guardamos nos va a salvar la vida, cuando quien nos va a salvar la vida es Dios, ¿no? Entonces, este versículo, por supuesto, nos enseña a ser generoso. El justo da y nada retiene. El justo es desprendido, ¿no? Porque sabe que ya Jesucristo ha pagado todo en la cruz por cada uno de nosotros. Número 3, debemos dar conforme a tus posibilidades y aún mucho más. Dile que está a tu lado, da conforme a tus posibilidades y aún mucho más. Algunos dirán, sí, conforme a posibilidades sí, pero mucho más no, por favor. Dicen, no, algunos se quieren quedar a la mitad, ¿no? Pero la palabra de Dios lo dice, y lo acabamos de revisar en el versículo de Corintios, que dice que las iglesias de Macedonia daban, no solamente dieron conforme a sus fuerzas, dice la palabra, sino aún mucho más de sus fuerzas, porque eran personas pobres, y aún así lo hicieron, nos dieron un gran ejemplo. Segunda de Corintios 8:3 dice, soy testigo de que dieron espontáneamente, sin obligación. Por tanto, como podían aún, y aún más de lo que podían, habían dado para la obra del Señor. La versión Reina Valera, por supuesto, dice fuerzas, ¿no? Y aún mucho más de sus fuerzas. Y como yo le decía al principio, Dios no está pidiendo de que tú te endeudes para darle a Dios o para darle a alguien. Dios está pidiendo que de lo que tú tienes y aún con mucho esfuerzo, puedes dar a aquel que realmente lo necesita. Así que yo espero que no sea yo, sino que la palabra de Dios, dentro de su contexto real, pueda hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Leyendo acerca de una persona que habla sobre finanzas, él decía, cuando yo vine a los pies de Jesucristo, yo solo quería saber a quién tenía que darle todo lo que yo tenía, ¿no? Porque se sentía tan agradecido de saber que había sido salvo y perdonado, que estaba buscando una oportunidad para dar y a dónde dar. Número 4, ¿cómo debemos dar? Con amor. Llega a tu lado, debemos dar con amor. Y por supuesto, 1 Corintios capítulo 13, ese pasaje, capítulo tan conocido que dice lo siguiente, versículo 3 dice, y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada aprovecha. Pocas palabras, ¿no? Si estuviese Jesús delante de nosotros, te diría, guárdate tus cosas, llévate tus cosas, no las necesitamos en este lugar, no es necesario, gracias, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo hacemos con amor, porque no tenemos una motivación correcta. El verdadero amor va a ¿qué cosa? Como consecuencia va a dar. Así que nuevamente decimos que el dar es una consecuencia del amor. Y no podemos venir a la casa de Dios y no podemos entregarle algo a alguien por obligación ni a regañadientes. Porque eso no es una ofrenda de adoración, eso no es visto, como se dice, como un olor grato a Dios. No adora a Dios porque lo hacemos por obligación. Primero tenemos que amar, por supuesto, antes de dar o entregar. Así que algo muy importante que tenemos que recordar es que el Señor Jesús nos amó a nosotros primero. Y cómo no amarle también con aquello que nosotros tenemos. Número 5, ¿cómo debemos dar? Debemos dar no para ser vistos. No para ser vistos. ¿No? Y no para ser vistos. Mateo 6:2 dice lo siguiente. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti. ¿Ah? No hacen como hacen los hipócritas en las sinagogas e iglesias, ¿no? En las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Qué terrible es vivir, ¿no? Haciendo las cosas para los demás. Qué terrible es vivir haciendo las cosas para que los demás te vean o para que los demás te aplaudan. Si fuese en el tiempo de Jesús y el tiempo de Jesús hubiese en redes sociales, ¿no? Alguno iría tal vez con su gran cantidad de dinero y esperando que le tomen la foto para subirlo al Instagram tal vez, o subirlo al Facebook, o de repente haber hecho un en vivo para recolectar muchos likes o seguidores, ¿no? Por su gran ofrenda. La palabra dice acá que no andemos publicando aquello que damos. Nuestra ofrenda tiene que ser una ofrenda en secreto, no tenemos que ir diciendo lo que vamos a dar,
Porque entonces ya el propósito simplemente se arruina. Porque si tu intención es que otros te alaben porque das mucho, entonces estás perdiendo el enfoque de lo que es correcto en cuanto al dar. No debemos hacer movimientos ni enseñar cuánto estamos dando. Cuando lo damos tenemos que hacerlo de cierta manera que sea algo entre Dios y nosotros y nadie más. Que realmente sea adoración este dar y que no sea un pretexto para que otros te vean, ¿no? O esta idea que a veces a uno quiere ser conocido o reconocido por lo que uno da. Mejor son los dadores anónimos, aquellos que simplemente dan sin necesitar, como se dice, reconocimiento, porque ya todo reconocimiento viene de Dios. Y en el momento, cuando Dios quiera honrar la vida de alguien, lo va a hacer, y lo va a hacer delante también de los hombres. Bueno, vamos a la tercera y última parte. Esa tercera y última parte tiene que ver sobre por qué dar es una bendición. Y yo con cierto recelo puedo decirles que dije voy a compartir con esto, pero a veces en el cuerpo de Cristo se toma mal esto. ¿Por qué? Porque la gente enseña mal. Siembra para cosechar. Da para que te den. ¿No? Comparte para que recibas. Entonces lo que estamos haciendo simplemente es despertar, ¿qué cosa? La codicia de las personas. Dile que a tu lado, no seamos codiciosos. No, porque no usamos la palabra de Dios. O sea, si Dios quiere bendecirnos a través de nuestras ofrendas, a través de nuestras ideas, o sea, a través de nuestros buenos actos, en buena hora. ¿Somos merecedores de algo? No, no somos merecedores absolutamente de nada. Pero Dios en su gran amor, Dios en su gran bondad, nos bendice. Y bendice al dador alegre. Y bendice a aquel que da con generosidad. Pero esto es una gracia de Dios, es un regalo. No es que yo vengo y hago un truco con Dios. Dios, he sacado mi calculadora, ¿no? ¿No? Como la antigua, ¿no? Con su rollo, ¿no? Hasta abajo, ¿no? Señor, en el mes te he dado tanto, en este año te he dado tanto, Señor. Acabo de sacar mi cálculo, acabo de hacer mi balance general y me doy cuenta, Señor, que me estás debiendo. A ver, no, ¿cómo es así? No, o sea, no estamos dando para recibir. No damos para que Dios nos dé. No es la manera. No, Señor, mira cuánto te he dado, Señor. Ya voy a dejar diezmar, pastora, por si acaso, porque ¿saben qué? Este año me ha ido muy mal, entonces, como me ha ido muy mal, ya voy a dejar diezmar, pues, pastor, porque Dios no está cumpliendo, ¿no? Dice acá que Él da, que Él, si yo siempre me va a dar, ¿no? Entonces, a veces hemos caído en el cuerpo de Cristo en esta mala enseñanza. Y esta idea que yo voy a compartir no tiene que despertar nuestra codicia, tiene que despertar agradecimiento. Tiene que despertar, como se dice, ese reconocimiento, ese amor a Dios, que a pesar de todas las cosas, porque si fuésemos medidos por nuestros actos, simplemente no mereceríamos absolutamente nada, ¿no? Porque a veces nuestra desobediencia podría gritar más allá, tal vez que un acto de dar, pero aún así, Dios es misericordioso y te sigue dando. Dios es misericordioso y te sigue proveyendo, a pesar de uno mismo. Y a veces nos creemos que somos dignos de recibir tanto de Dios. A veces nos creemos que hemos pasado la prueba, Señor, y te hemos dado tanto, Señor, y estamos esperando que Dios nos recompense de la misma manera. Pero déjame decirte que lo que recibimos de Dios es pura gracia y pura misericordia. ¿Por qué dar es una bendición? Número uno, porque al disponer nuestro corazón somos prosperados. 2 Corintios 9:11 dice lo siguiente: ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos, para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias a Dios. Por ello es que decimos que el generoso siempre tiene. ¿Por qué dice la palabra? Serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos. El generoso siempre tiene porque se ha convertido, como se dice, en un canal de bendición. Es justo, ¿por qué? Porque no retiene, sino que siempre da, que siempre está dispuesto a dar, ¿no? Y en buena hora por aquellas personas que han entendido de que en esta vida son canales para bendecir a otras personas. Proverbios 11:25 dice lo siguiente: el que es generoso prospera, y el que reanima será reanimado. Así que la palabra de Dios dice que hay que ser generosos, como dice la palabra, y bueno, Dios, ¿qué cosa hará con nosotros? Nos prosperará. Pero ¿cuál es nuestra intención? Nuestra intención es ser un brazo, una mano, un instrumento de Dios en la tierra. Y Dios en su gracia y su misericordia tiene a bien prosperarnos. Número 2, porque así como damos, también Dios también nos da.
Lucas 6:38 dice lo siguiente: den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida con que miden a otros, se les medirá también a ustedes. Y a veces cuando yo pienso en esta medida apretada, remecida y rebosante, ¿no? Como esta idea, ¿no? Uno se hace la idea de un saco, ¿no? Un saco de maíz tal vez, o de alguna legumbre, alguna menestra, ¿no? Y estamos diciendo que es una medida llena, quiere decir que está al ras, quiere decir que está apretada, le has puesto tu pie hasta el fondo para que entre todo lo que puedes, ¿no? Ese saco está lleno. Pero cuando hablamos de una medida rebosante, quiere decir que sobrepasa el tamaño del saco. Y yo siempre enseño un poco de esto. Yo pienso lo siguiente: Dios es un Dios proveedor, Dios es Jehová Jireh, Él nos provee todas las cosas. No tenemos necesidad de absolutamente nada, porque si Él alimenta a los pájaros y Él viste a los lirios y todo lo que hace el Señor, lo hace con las aves y con los animales, ¿cómo Dios no nos ha de dar? Yo pienso que Dios sí nos provee lo necesario y que somos nosotros los que debemos administrar correctamente, pero cuando hay sobreabundancia, quiere decir que hay más de lo normal. Eso es para sus propósitos. Eso es para sus planes. Y allí entra la idea de creyente que dice: Señor, en oración, ¿qué debo de hacer con esto? Señor, ¿para qué me has dado más allá de lo que normalmente yo necesito en la vida? ¿Será que hay un propósito detrás de esto? Señor, ¿dónde quieres que yo entregue este dinero? ¿A quién quieres que yo se lo dé? ¿A quién quieres que yo apoye? ¿Qué cosa quieres que yo compre? Ahí entra la vida de la sobreabundancia. Esa es la parte donde uno tiene que orar a Dios y decirle: Señor, ¿para qué es todo esto que me has dado, que está fuera tal vez de lo que he presupuestado para vivir? Finalmente, número 3, dice: porque lo hacemos para Dios y estamos haciendo tesoros en el cielo. Jesús le dijo a este joven, Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, en Mateo 19:21 dice, Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ven y vende todo lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. Por supuesto, el joven rico se dio la vuelta, ¿no? Porque amaba sus riquezas, ¿no? Y simplemente no hizo nada de esto. Pero si uno quiere hacer tesoros en el cielo, quiere galardones en el cielo, entonces dirá: bueno, voy a compartir lo que tengo con el que lo necesita. Déjenme decirles que nadie ha pagado absolutamente nada por su salvación. Jesucristo es el pago por la salvación. La salvación no se gana por nosotros mismos. Jesucristo la ganó para nosotros. Entonces tú vas a ir al cielo, sí, por supuesto, porque Jesús te ha justificado. Pero déjame decirte que Dios ha de condecorar, ha de premiar seguramente a sus obreros, a aquellos que han manifestado, como dice la palabra, la fe sin obras es muerta. Quiere decir que uno tiene que estar dispuesto. Y la palabra de Dios también dice que Dios va a premiar, va a galardonar a aquellos que han dado su vida por el Evangelio, a aquellos que han ayudado al pobre. Y así que el día que estemos delante de Dios, no solamente tendremos la salvación y la oportunidad de vivir delante de Dios, sino que también podremos ser, como dice la palabra, galardonados en el Señor. Así que esto es una gran noticia, por supuesto. Pero este tema no puede acabar aquí, así que vamos cerrando ya. Y no puede acabar aquí porque la idea aquí y la pregunta aquí es la siguiente. Y la siguiente es: ¿qué cambios vas a hacer tú en cuanto al dar? ¿Qué cosa piensas tú que el Señor ha hablado hoy a tu vida en cuanto al dar? Si tú puedes anotarlo, se lo puedes anotar después, haz este ejercicio. Dile: Señor, he entendido, he reconocido de que tal vez he estado teniendo una perspectiva errada tal vez acerca del dar. Y tal vez he encogido, como se dice, he retraído mi corazón para no dar ni a mi familia, que está en necesidad, ni a mi casa, ni a mi iglesia, ni para los proyectos tuyos, ni siquiera le he dado a aquel que está en necesidad, al pobre. Pregúntate a ti mismo, o en todo caso habla con Dios y dile: Señor, ¿qué cambios tengo que hacer? ¿Qué cosa tengo que yo hacer para realmente hacer los cambios necesarios como tu palabra dice? ¿No? ¿Qué cosa vas a hacer tal vez que no hiciste antes? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿O qué vas a hacer mañana? ¿O cuál va a ser tu perspectiva hacia adelante después de esto? Que la palabra, por supuesto, produzca los cambios necesarios. Así que yo te animo, hermano y hermana, aquel que también está en la transmisión, a tomar decisiones claras delante de Dios y a darle tu vida no solamente de palabras, darle tu vida también a Dios en todo lo que tú haces. Que lo que está dentro de ti se note hacia afuera. Una de las maneras también de adorar a Dios es dando. Esto también es adoración a Dios. El dar es adoración a Dios y así también podemos adorarle.